¿Seguro? Escuchaba los amén y yo digo, ¿no tienen ganas de orar? ¿O están medios enmudecidos o medios preocupados porque se escuchaba amén? Venimos del congreso, del retiro de ancianos ahí en Córdoba la semana pasada y me sorprendía cómo cuando terminamos las oraciones, ¿te acuerdas? Cuando terminamos las oraciones decían ¡amén! Y yo digo, ¡wow! Ustedes saben que en la Biblia, en la época de Nehemías, estaba... ¡Uy, qué bueno! Extraordinario. Estaba Nehemías dando un mensaje y termina y dice amén, amén, y lo pone con signos de admiración. Cuando lo pone con signos de admiración quiere decir que se dice fuerte. Entonces, cuando digamos amén, no digo gritar, como recién hice, porque es demasiado, pero digamos amén, porque en realidad estamos de acuerdo con la oración y realmente hemos tenido oraciones preciosas en esta mañana. Bueno, ¿estamos listos para un breve mensaje? Sí. Estaba esperando eso. Amén, amén, amén. Sobre todo conmigo, que soy medio largo, ¿no? Bueno, me dijeron corto, voy a intentarlo. No les prometo nada, pero voy a intentarlo. Porque en la Biblia siempre uno empieza y dice, bueno, lo resumo, y después empieza a divagar, a profundizar, y resulta que siempre hay algo más para decir. Primera Pedro 3, 7 versículos de Primera Pedro 3, que es lo que nos toca en esta mañana. Primera Pedro, capítulo 3 y versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. En esta mañana vamos a hablar para los casados, pero también para los solteros cuando se casen. Así que es para todos. Es así. Bueno, dice 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en este estudio que estamos haciendo este año de Primera Pedro. Nos toca este pasaje, y este pasaje justamente nos habla de este entorno, que es el entorno familiar, el entorno entre el hombre y la mujer casados, entre el marido y la mujer. El Imperio Romano, en el cual se desarrolló el primer siglo de la Iglesia, era una época siempre fue contraria para la Iglesia del Señor, pero en este caso era una época tremenda, porque había una enorme corrupción moral y también de ética dentro del hogar, dentro de los hogares. Había un verdadero desprecio por la familia y también por el matrimonio. No sé si les suena, porque es muy parecido a lo que pasa hoy. Hoy también estamos en un tiempo de corrupción moral, de corrupción ética, y justamente el mundo se ha propuesto combatir particularmente a las familias y a los matrimonios.
el diablo está empeñado en eso, y no quiero entrar en este asunto, pero lo digo con convicción y con conocimiento de causa. Hay un ataque muy directo, la ideología de género, por ejemplo, pero además un ataque directo de Satanás y sus ángeles, sus demonios, contra la familia y contra el matrimonio. Por lo tanto, esto que nos está diciendo hoy acá es importante para tenerlo en cuenta, de modo tal que podamos, como iglesia del Señor, ser el último bastión que hay en el mundo para preservar esto que es la institución más antigua que Dios hizo y que inclusive es anterior a la iglesia del Señor. En medio de esa cloaca ética del primer siglo, el Evangelio irrumpió y transformó vidas, y transformó los hogares de los paganos. Llegaban a los hogares de los paganos, estaban acostumbrados a una forma de ser, y el Evangelio no solamente convertía a las personas, sino también lo dividía, porque había entonces a quienes seguían el paganismo y quienes eran convertidos al cristianismo. El problema es que cuando el cristianismo llegaba a la conversión de un varón, del varón de la casa, del marido, la costumbre de aquel momento era que la mujer lo seguía, lo tenía que seguir. Entonces era más fácil que el varón llevara a la mujer y a los hijos, digamos, a los cultos o al conocimiento del Evangelio. El problema era al revés. Cuando se convertía la mujer era un problema, porque el marido se resistía, y como la mujer estaba en aquel momento muy atada a conceptos, a principios, a leyes, entonces le era muy difícil. Había que ser muy valiente. Una mujer tenía que ser muy valiente para convertirse al cristianismo y seguir en eso. Y entonces en esta carta el apóstol Pedro está tratando de hablar, de enseñar sobre qué hacer con estos asuntos del hogar. Se les podía presentar a las mujeres un asunto, una pregunta. Por ejemplo, ¿me tengo que separar de mi marido? Ya que soy cristiana, ¿me tengo que separar? ¿O tengo que abandonarlo por seguir a Cristo? Y entonces los apóstoles, tanto Pablo como Pedro, enseñan lo que tiene que hacer. No hay absolutamente posibilidad de eso, desde luego. Ninguno de los dos está exigiendo o está enseñando que la mujer se tenía que separar porque era cristiana y el marido seguía en su paganismo. Pero entonces vamos a mirar acá rápidamente qué conceptos está vertiendo acá el apóstol Pedro. Para la mujer, 3 cosas. Habla de sujeción, de conducta y de carácter en estos versículos. La primera, entonces, dice en cuestión de la sujeción. Dice: vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Déjenme decirles que me cuesta un poco hablar de este tema. Siempre me costó, porque hoy en día estamos viviendo en una época donde esto de sujeción, sumisión, suena como algo antiguo, como algo de modé, algo fuera de moda. ¿Sí? Algo que hoy en día hablar a una mujer y decirle que tiene que estar sumisa a su marido parece, dígame que no, ¿verdad? Parece algo ya de siglos pasados. No somos nosotros los que hablamos, es la Biblia, es el Señor, son las leyes de Dios, y entonces tenemos que mirar con espíritu cristiano, con mente cristiana, cómo Dios piensa y cómo Dios ha estipulado estas cosas, a pesar de que somos bombardeados permanentemente por conceptos mundanos que dicen esto ya no corre más. La mujer tiene que independizarse, la mujer tiene que evadir estos tipos de problemas tan antiguos, este sentimiento patriarcal, como se dice ahora, y liberarse, la liberación femenina, etc. Y entonces tiene que liberarse de estos conceptos. Dios no ha cambiado y la Biblia no ha cambiado. Y si Dios puso las leyes, son para nuestro bien, y cuando uno cumple las leyes de Dios, obviamente hay armonía y hay bendición, y cuando uno no las cumple, hay caos. Por lo tanto, estamos viviendo un mundo que, porque dice lo que dice, vive en el caos que vive. En el versículo 13 habla de este sometimiento, de ese capítulo. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y en el trono, cuando Pedro decía estas cosas, no había otro más que el abominable Nerón. Ustedes conocen la historia. Y él dice: hay que estar sujetos.
Parecería que lo lógico es que él llamara una rebelión. Bueno, los cristianos ahora tenemos un Señor con mayúscula y entonces vamos a seguir al Señor, nos olvidamos del Señor con minúscula y entonces hacemos una revolución. Nada de esto. Dice, someteos a los gobernantes. Es más, en el capítulo 4 dice, honrad al rey, dice. Y el rey era Nerón, aquel que había no solamente incendiado Roma, sino que le había echado la culpa a los cristianos, y entonces empezaron las grandes persecuciones contra los cristianos, contra la iglesia del Señor. Es curioso, la mente cristiana es muy curiosa. Es casi al revés del mundo. Uno diría, esto es ilógico, pero no, es así. Entonces el tema de la sujeción es un concepto que para el mundo puede ser extraordinariamente errado o vetusto o ya fuera de moda. Para el cristiano no. La sujeción es un tema normal. ¿Por qué? Porque todos estamos sujetos a algo. El niño está sujeto a sus papás. El empleado está sujeto a su jefe, y el jefe a su gerente, y el gerente al director, y el director a los accionistas. Siempre tenemos a alguien arriba. Y el soldado está sujeto a las autoridades militares. Y así podemos seguir. Siempre tenemos a alguien arriba. Y cuando seguimos escalando, el último de todos, o en todo caso el primero de todos, es Dios. Con lo cual estamos todos sujetos a Dios, por lo menos los cristianos. Por lo tanto, el tema de la sujeción es un tema normal. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 11, en términos espirituales, el apóstol Pablo está hablando de esa sujeción. Y dice que la mujer está sujeta al varón, el varón está sujeto a Cristo y Cristo está sujeto a Dios. Y son leyes que Dios ha dispuesto así. Y las cosas funcionan. Cuando la ley de Dios se cumple, las cosas funcionan. Y cuando no, evidentemente hay caos, hay desorden. Claro, en el momento, cuando pensamos en el momento del matrimonio, tenemos que pensar que hay veces que para la mujer es difícil sujetarse a un varón que no tenga las condiciones que la Biblia exige de un varón cristiano. Ustedes recuerdan a Nabal, ¿verdad? Al necio Nabal, porque quiere decir eso, necio. ¿Se acuerdan con Abigail? Había que sujetarse al loco ese, porque era un loco, un demente, ¿sí? Un prepotente, un tipo cruel realmente. Sin embargo, no hay en la Escritura, y de aquella mujer preciosa, mujer que se llamaba Abigail, no hay una rebelión, sino en todo caso, sí, una preocupación, evidentemente, en tiempos de David. Ahora, cuando no son de Cristo los varones, evidentemente, o los maridos, a veces puede ser complicado. Pero cuando son de Cristo, a veces también son complicados, porque no todos los creyentes somos lo que tenemos que ser. Es obvio que el marido tiene que ser suficientemente capaz para que la mujer se sujete a él voluntariamente. Eso debería ser así. Si hay autoridad sin responsabilidad, y a veces eso ocurre, ser autoritario sin ser responsable, eso es ser autócrata. Se hace lo que yo digo y se terminó. Eso no funciona. Ahora, si hay responsabilidad sin autoridad, no tiene sentido. Es un tipo que no funciona. Ni para adelante ni para atrás. Entonces, ¿qué tiene que haber? Autoridad y responsabilidad. Si yo tengo autoridad, tengo que tener la responsabilidad para detentar esa autoridad que Dios me concede. La mujer, dice la Escritura, debe estar sujeta a su marido como al Señor. Quiere decir que si la mujer no tiene problema en sujetarse al Señor, levante la mano, por favor, la mujer que acá tiene problema de sujetarse al Señor. No quiero ni ver. Ninguna, ¿verdad? Obviamente. ¿Qué vamos a decir? ¿Nos sujetamos al Señor, sí o no? Varones y mujeres. ¿Hacemos algún problema? ¿Tenemos algún prejuicio? ¿Quisiéramos ser el Señor por algún momento? Evidentemente no. Lo hablamos esta mañana, bien lo comentó nuestro hermano Daniel. Somos como el lisiado, como Mefiboset. Por lo tanto, sujetarse al Señor no hay ningún problema. Bueno, acá dice, sujétese al marido como al Señor. Quiere decir que si yo no tengo problema en sujetarme al Señor, tampoco tengo que tener problema en sujetarme al marido. Cuando el marido cumple como tiene que ser. Cuando el marido es como tiene que ser. Si no se sujeta al marido, una mujer, entonces tampoco se sujeta al Señor. Vamos a ponerlo así. Si yo me sujeto al Señor, me sujeto al marido. Y está todo bien. Si yo no me sujeto a mi marido, tampoco me sujeto al Señor, porque el Señor dictó la ley. Y entonces estoy en rebeldía no con mi marido, estoy en rebeldía con el Señor. No me sujeto no a mi marido, no me sujeto al Señor. Y eso es serio, eso es grave.
De todos modos, solo una mujer espiritual, de verdad espiritual, puede entender esto, lo puede asimilar y lo puede aceptar de todo corazón, porque sabe cuál es su lugar, el lugar de la mujer en cuanto al matrimonio. Alguien dijo que la sumisión o la sujeción es un voluntario despojamiento del yo, del orgullo personal. Y lo creo verdaderamente, porque ustedes saben, cuando Eva se rebeló, justamente fue eso. Dios le había dicho a Adán y Eva que no tenían que hacer algo. ¿Quién fue la que se rebeló tentada por Satanás? La mujer. Y la mujer lo hizo y lamentablemente hizo un desastre. Me decía una mujer una vez, una hermana una vez, en el cielo cuando lleguemos que eche a correr Eva, porque vamos a ir tras ella, ¿no? Bueno, no creo que suceda eso, pero evidentemente ganas no le van a faltar, seguramente más de una, de agarrarla a Eva por todo el desastre que hizo. Cuando una persona se sujeta a otra voluntariamente, en amor perfecto, con una intensa y genuina vocación de servicio, entonces está cumpliendo la ley del Señor. Y no está haciendo otra cosa más que lo que el Señor Jesús mismo hizo. Porque Él también se sujetó al Padre. Y Él tenía todos los derechos. Y Filipenses 2 dice que Él no estimó esos derechos como algo a que aferrarse. Se humilló voluntariamente, se sujetó al Padre, no tenía por qué, era el Señor de todo. Es el creador de todo, el sustentador de todo. Sin embargo, se sujetó al Padre. Y esa sumisión es un ejemplo para las mujeres. Y la mujer entonces, cuando comprende lo que hizo el Señor y lo que es ella a los ojos del Señor, entonces se sujeta voluntariamente con un corazón pleno. La mujer, y no hace falta que lo diga, porque ya lo saben bien, que en la antigüedad había sufrido menosprecio, menoscabo, etc., el Evangelio la pone en un lugar privilegiado, igual que el varón, no hay distinción. Gálatas capítulo 3 y versículos 26 al 28 dicen esto: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Estamos hablando en términos de salvación, ¿verdad? Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. En cuanto a salvación, en nuestra relación con Dios, estamos todos en igualdad de condiciones. Ahora, en cuestión de autoridad, Dios estableció un orden y siempre que el orden sea cumplido, habrá bendición y habrá armonía. Entonces, no se trata de superioridad, sino de orden, solo de orden. Eso es lo que dice la palabra. Es notable que Pedro está hablando a mujeres que tienen seguramente, muchas de ellas, esposos inconversos, esposos paganos. Y sin embargo les dice también, sujétense a sus esposos. Pablo también lo dice en Romanos 7. Dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Y en 1 Corintios 7 dice además, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. En Efesios capítulo 5, y habla otra vez no solo a mujeres cristianas, les dice, deben estar sujetas a sus propios maridos. Por lo tanto, no es un solo pasaje, hay varios pasajes en la Escritura que contienen esta verdad. Ahora, esto no quiere decir que la mujer acepte, tolere, soporte cualquier cosa, cualquier vejamen, cualquier demanda egoísta de su marido, y menos malos tratos y abusos, etcétera, etcétera. Esto no lo dice la palabra. Significa entonces que el matrimonio, que es una institución anterior a la iglesia, tiene leyes que son iguales para cristianos que para no cristianos. ¿Se entiende? El matrimonio no es una institución cristiana. Supera al cristianismo, es antes del cristianismo. Por lo tanto, las leyes del matrimonio son leyes permanentes, vigentes y para todos, cristianos y no cristianos. Y acá entonces está hablando el Señor de cómo tiene que ser cada uno. Ahora, la forma de ser, la conducta de las esposas o de los esposos creyentes
Es un factor importantísimo para que, sin palabras, los que no conocen a Cristo puedan ser ganados para el Señor. Por lo tanto, cada cristiano es un mensaje viviente de la gracia de Dios. Digo otra vez, cada cristiano, ustedes y yo, esposas y esposos, sobre todo aquellos que están casados con incrédulos, no sé si hay alguno en este caso, somos mensajes vivientes de la gracia de Dios, y nuestra vida y conducta puede llevar al que no conoce a Cristo a los pies de Cristo. Bueno, segunda cosa que dice aquí, habla de la conducta. Y dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Considerando, dice acá. Considerando significa poner la vista, poner la atención en lo que está haciendo. Por lo tanto, la mujer en este caso tiene que poner muy bien la vista, considerar seriamente cómo está vestida para poder ser ejemplo y de acuerdo a lo que la palabra de Dios indica. El tema de la vestimenta, otro tema que me cuesta hablar, y ustedes dirán, otra vez con la vestimenta, lamento, me toca a mí, lamento que me toque a mí, pero bueno, había que pasar por este pasaje. Bueno, no me lamento de pasar por el pasaje, lamento que tenga que yo otra vez darlo. Pero bueno, el tema de la vestimenta. Hay una tendencia natural de la mujer, y lo digo con absoluto respeto y cariño, particularmente la no creyente, de vestirse para impactar, a veces para provocar. Esto es así. Es la tendencia natural de la mujer, digo, que no conoce a Cristo. A veces, lamentablemente, se nos pega eso. Pero una mujer cristiana debe saber cuáles son los límites para agradar a su esposo, a los demás y sobre todo a Dios. Y acá habla de dos cosas. Una conducta casta. ¿Qué significa casta? Significa pura, limpia, sin culpa. Si hay una palabra dos palabras fuera de moda en el mundo que vivimos, es castidad y pudor. Cuando quieran les voy a recomendar una plática sobre el pudor, dicha por un filósofo católico, pero nunca escuché, a alguien se lo pasé ya, nunca escuché algo tan espectacular como eso sobre el pudor, un tema que no se habla mucho. Y sin embargo este hombre, con una calidad, parece cristiano, parece evangélico, hablando, pero cuando habla sobre el pudor femenino, extraordinario. Eso habría que publicarlo, sacarlo en internet y que lo leyera todo el mundo para que se entendiera lo que es el pudor. Bueno, son palabras que evidentemente no existen en la mente del mundo en general. Y eso no es santolonería, no es una pacatería, diríamos, es lo que Dios quiere. ¿Cómo muestra una mujer su castidad y su temor reverente al Señor? Una de las formas justamente es el vestido. Acá dice vuestro atavío. Fíjese que la palabra atavío en griego es la palabra cosmos. Vuestro adorno. La palabra cosmos quiere decir justamente eso. Cosmos se traduce en la Biblia como mundo. Y quiere decir justamente adorno, porque el mundo vive en un adorno. Está adornado. Por dentro es pura corrupción, pero por fuera se viste bien, habla bien, hay arte, etc. No quiero hablar de esto, ustedes saben lo que es. El mundo es así. Y justamente el mundo, el adorno que tienen las mujeres en el mundo, dista tremendamente muchas veces de lo que es el adorno que Dios quiere. Por lo tanto, es el mundo. Viven el mundo, la forma del mundo. Una mujer cristiana, obviamente, tiene que estar muy lejos de eso. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ese es el adorno, ese es el vestido, la vestimenta del mundo impío que no conoce a Dios. Solo lo externo, pero que revela sentimientos internos y deseos del corazón, que como bien sabemos es engañoso, más que todas las cosas, ¿y qué más? Y perverso. Así que se muestra en el exterior lo que hay dentro del corazón, dentro del interior.
el cristianismo justamente conoció un mundo en el que predominaban el lujo, el libertinaje, la superficialidad, la liviandad, la extravagancia, la provocación, la homosexualidad de ambos géneros y los pecados más aberrantes. El cristianismo entró en ese mundo, penetró en ese mundo, hizo frente a ese mundo, justamente. Y hasta el día de hoy, el cristianismo tiene que estar enfrente, porque evidentemente el mundo no es solamente contrario a nosotros, es opuesto a nosotros. El mundo se opone. La forma de pensar del mundo, y eso después de pensar, hacer, vestirse, etc., es opuesto. Y una mujer cristiana debe mostrar en su porte eso que tiene en el corazón. No el adorno externo, sino el adorno del corazón. Acá no dice que no vayan a la peluquería, peinados ostentosos. Acá no dice que no se pongan cosas, algún vestido elegante. Acá no está diciendo que no pongan un collar de oro. No está diciendo eso. Está diciendo que todas esas cosas, cuando se exageran, obviamente provocan o producen un impacto negativo en los demás. La mujer cristiana puede ser elegante, de hecho, es lindo que sea elegante, es lindo que se vista bien. Es un adorno para el Evangelio. Le voy a decir una cosa, el Señor piensa así. En Efesios 5 dice que un día se va Él a presentar a su iglesia como una esposa. Y recuerda que dice, una esposa llena de gloria, sin mancha ni arruga, elegante. La esposa del Señor es elegante, está bien vestida, está vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Así que el hecho de que una mujer se vista bien, o que sea elegante, o distinguida, o sobria, o digna, no está en contra de la Biblia. Acá habla de ostentación. Cuando habla de ostentación es, miren lo que tengo, miren cómo me pongo. Ustedes saben que había, en el Imperio Romano, había mujeres que se dedicaban solamente a vestir a las mujeres de categoría, ¿sí? Y a peinarlas, bueno, eso pasó siempre, digamos, ¿no? Bueno, eso está diciendo acá, la exageración, la ostentación, eso no tiene nada que ver. Es lindo cuando uno ve a una mujer bien vestida. Cuando tuve la librería por 12 años, solo que entrara una mujer, yo sabía si era creyente o no. Y particularmente de un grupo, de una, no sé llamarle, denominación, de un grupo cristiano no de nuestras iglesias, no importa cuál. Pero yo veía entrar por la puerta y decía, esta es cristiana. Se notaba. Parece que los hubieran aconsejado a todas iguales, todas bien vestidas, sobriamente. La forma de vestir era distinta. Y los veía pasar los sábados, ya se dan cuenta de qué hablo, al culto, y era increíble cómo iban vestidas. No lujosamente, dignamente diría. Iban al culto, iban bien vestidas. A veces nosotros vamos al culto como si fuéramos a la carnicería, ¿sí? O de picnic. Hoy está bien que están acá, extraordinario. No me van a decir que me estoy fijando. Pero al culto. Vamos al culto. Yo no estoy diciendo que vayamos de galera y bastón. Señores, eso ya pasó. Pero vayamos bien vestidos, porque vamos al culto. Les aseguro que era lindo ver a estas mujeres cómo iban vestidas. Era encantador verlas. Bueno, el buen gusto, la elegancia, la dignidad no están reñidas con la modestia, con la sobriedad y con la decencia. No están reñidas. Y una mujer bien cuidada y arreglada es encantadora, sin lugar a dudas. Hasta les dije, hasta un testimonio para el Evangelio, pero sin necesidad, repito, de excesos o de ostentación, que manifiestan, y lo leo porque lo tengo acá escrito, intencionalidad muchas veces carnal, por llamar la atención, por despertar sensaciones o por provocar envidias. Una conducta casta, pero además dice acá una conducta respetuosa. Y respetuosa significa en este caso, la palabra es phobos. Phobos es fobia, o sea, miedo. Pero no se refiere a miedo de terror, sino a un temor reverente. Quiere decir que es una conducta casta y llena del temor de Dios. ¿Y qué quiere decir el temor de Dios? Que lo dijimos tantas veces. Fundamentalmente dos cosas. Primero, temer ofender a Dios. Eso es lo que quiere decir.
Temer a Dios significa que no querer ofender a Dios. Si yo soy de una forma que ofende a Dios, estoy cometiendo un pecado. Y la segunda cosa que significa el temor de Dios quiere decir ser conscientes de la presencia de Dios en mi vida. ¿Somos templo del Espíritu Santo, sí o no? Claro que sí. Bueno, ¿cómo tenemos que vestir exteriormente si por dentro está el Espíritu Santo? Yo estoy seguro que muchas veces el Espíritu Santo está contristado porque Él quisiera mostrarse de una forma y nosotros la mostramos de otra. Entonces, cuidado con eso. La mujer tiene que ser casta, limpia, pura. Uno lo ve, es una mujer cristiana. A veces, hace tiempo yo me acuerdo, veía algunas mujeres en las conferencias y decía, esta es una misionera. No quiero decir que tenga que ser hoy en día así, ni mucho menos, pero venían con rodete, ¿sí? Vestido larguito, y ¿sí o no? No me dejen solo, ¿sí? Como decía Néstor. ¿Está bien? Uno decía, esta es una misionera. Es más, a veces eran misioneras inglesas, porque se notaba era inglesa, ¿no? La forma. Bueno, no hace falta eso, los tiempos han cambiado, no estamos hablando de eso ya pasó. Pero otra cosa es vestirse a la moda, pero dignamente. Y hermanas queridas, yo sé que ustedes lo entienden y lo hacen además. Simplemente estamos repasando para no desviarnos nunca del tema. El ejemplo acá es Sara. Y Sara tenía esa conciencia de la presencia de Dios, ¿sí? No era perfecta Sara, ni mucho menos. Cometió errores igual que Abraham. Tremendos errores. Pero era una mujer de fe. Y por eso aparece en Hebreos capítulo 11. Y ahora viene lo lindo. Y Sara le llamaba Señor al marido. Ya saben desde hoy lo que tienen que hacer. Señor Jorge, señor Daniel, ¿sí? Señor Eduardo, por favor. Bueno, obviamente nada de eso, ni ahí. La idea es Señor en el sentido de reconocer en Abraham la autoridad del esposo. Y en una forma que en aquel momento, dicho de esa forma, estaba como manifestando esa convicción de que Abraham era la autoridad, el Señor de la casa, ¿verdad? Así que no hace falta decir Señor, pero sí en todo caso ocupar el lugar que tiene que ocupar. Bueno, la tercera cosa es carácter. Y dice vuestro atavío, no sea el externo, sino el interno, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Qué es afable? Afable quiere decir una persona cordial, gentil, una persona moderada, una persona cariñosa, una persona que tiene esa afabilidad de estar no siempre feliz, porque uno no está siempre feliz, pero en todo caso con un carácter controlado por el Espíritu Santo. Eso es afabilidad. Una mujer afable, qué lindo que es ver una mujer afable, no con cara agria, no siempre protestando, no siempre... Salomón dice, es mejor vivir en un rincón del techo antes que con una mujer rencillosa en una casa grande. Es mejor, te vas al techo, estás solito en el tejado y no metido adentro con una mujer rencillosa. Porque además esa mujer rencillosa, dice la palabra también, que es como una gotera continua en tiempo de lluvia. Hace muchos años yo estaba en una catedral escuchando un concierto de la Camerata Bariloche. Y llovía mucho. Y caía una gotera. Tin, 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 en otro tono distinto al de la Camerata. Así que era horroroso, porque además del tin, 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 era en otro tono. Bueno, una mujer rencillosa es así, como una gotera con tin, tin, todos los días picándote acá la nuca. Dale, dele. Eso no funciona. Eso no es lo que debe ser. La mujer tiene que ser así, afable, apacible. ¿Qué quiere decir apacible? Que sea una mujer pacífica. Hay una mujer en el Antiguo Testamento que dice, yo soy de las pacíficas de Israel. Gracias a Dios. Y una mujer pacífica, una mujer que siempre está tendiendo redes, puentes, que no los vuela. Dice la Escritura, siendo así, no van a tener ninguna amenaza, es decir, ningún reproche de parte de Dios. Bueno, se me fue el tiempo, así que no voy a hablar de los varones. Bueno, tengo 3 minutos para hablar de los varones, porque hay 6 versículos para mujeres y 1 para los varones. Pero les digo que ese 1 vale por los otros 6. ¿Sí?
Lo digo rápidamente, miren, tengo una sola hojita, así que de verdad, termino. Para los varones. Primero, tienen que vivir sabiamente con la mujer. Eso significa convivir con ella teniendo en cuenta sabiamente sus privilegios y sus obligaciones. ¿Cuál es el privilegio? Representar al Señor, nada menos, en el hogar. Es cabeza del hogar, es autoridad, representa al Señor. Por lo tanto, tiene que tener esa convicción, ese privilegio. Señor, yo soy la cabeza del hogar. Tengo la autoridad que tú me diste. Pero eso conlleva una responsabilidad, más bien. Si no, es autocracia, como decíamos antes. ¿Y la obligación cuál es? Y bueno, la obligación es de tener a su esposa como Dios manda. Con amor, con dignidad, con ternura, con cuidado, con respeto, con sensibilidad, porque la mujer dice es como un vaso más frágil, o sea, más delicado. A eso se refiere. Yo puedo tomar el té en una taza de loza. Loza se dice, ¿no? Esa que se cachaba antes. ¿Está bien? Bueno. O puedo tomar el té en una taza de porcelana inglesa. ¿O no? Bueno, la mujer es la tacita de porcelana inglesa. Es más delicada. Nosotros somos la loza en todo caso. Somos más toscos, más primitivos, más básicos. La mujer es más delicada. Hay que tratarla como tal. Yo no agarro una taza de porcelana y la revoleo. La uso, la lavo con mucho cuidado porque se rompe. Bueno, eso es lo que significa la mujer más frágil, más delicada. Sabiamente quiere decir con comprensión. Fantástico. Ahí está. Que dice acá, vivir con comprensión hacia la mujer. ¿Hay que agregar algo más? Comprensión. Eso es todo lo que hay que hacer. Segundo, dice, dad honor a la mujer, a la esposa, como coheredera de la gracia de la vida. Qué frase fantástica. La vida es una gracia. La vida que vivimos ya es una gracia. La vida eterna que tenemos es más gracia todavía, porque es la que tenemos los creyentes. Y la vida futura es todavía más gracia, porque es la que vamos a vivir en la presencia de Dios. Por lo tanto, la mujer que es coheredera de la vida eterna y de la vida perenne en el cielo, naturalmente tengo que tratarla como corresponde. Es coheredera, somos iguales. Herederos los dos, exactamente igual. El hombre arriba no va a tener autoridad, eso es acá. Arriba no. Arriba vamos a ser todos iguales, exactamente iguales. Y la tercera cosa que pide a los varones es ser confiable. Un marido cristiano intemperante, grosero, irrespetuoso, cruel, podemos seguir agregando, no es confiable para su esposa, que necesita tener en él un apoyo, un sostén, un refugio, un compañero de vida, de oración y de servicio. Pero además, una persona así, un marido así, tiene a alguien en contra. Y nada menos que ese en contra es Dios. Primero porque dice que las oraciones no van a ser contestadas. Me imagino que hombres que proceden así piensan que Dios los oye y Dios no los oye. Es como Sansón, que no sabía que Dios se había apartado de él. ¿Sí? Y piensan que están orando, y piensan que son cristianos, y piensan que Dios les va a bendecir en la vida, en el trabajo, en el servicio, para Dios inclusive. Pero si el hombre es así, la Biblia dice que las oraciones no son contestadas. Por lo tanto, lo tienen a Dios con los oídos así cerrados y no va a escuchar ninguna oración. Es más, en Malaquías, es un pasaje largo, así que no voy a leerlo, pero léanlo después si quieren. 2, 13 al 16. Dice que Dios es un testigo de cargo frente al varón que procede así, deslealmente con su compañera, la mujer de su juventud, dice acá. ¿Sí? Y Dios no va a tolerar eso. No va a tolerar que el hombre sea así. Así como no va a tolerar que la mujer se rebele y se quiera hacer la que manda, porque no es la que manda, evidentemente, así también al hombre que sea así, Dios tampoco lo va a tolerar. Y también va a estar contra de él. Hermanos queridos, si hay alguna cosa que corregir en nuestra vida, yo el primero, corrijámosla, porque evidentemente tenemos que cumplir los mandatos del Señor, que son los que traen bendición a la vida.
Autoridad revestida de amor, sumisión revestida de santidad. Son las dos condiciones que Dios pide de las mujeres cristianas y de los varones cristianos en el matrimonio. Dios nos ayude a ser así. Dios nos ayude a entender esto. Y si hay alguna cosa para corregir, pues vayamos a la presencia del Señor. Ahí sí va a escuchar el Señor. Ahí va a escuchar. Y le pedimos perdón, mujeres y varones. Le decimos, Señor, ayúdame en esto que no está bien, en esto que he fallado o que estoy fallando. Ayúdame a corregirlo. Y estoy convencido que el Señor contesta la oración. Esa sí la contesta. Porque el Señor lo que quiere es matrimonios felices, hogares felices y también hogares que le sirvan y que le honren. Amén. Amén. Pues oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana porque tu palabra siempre nos habla. Tal vez son temas conocidos, pero tenemos que revisarlos, repasarlos porque ahí están. Y te damos gracias porque tu palabra es absolutamente clara para nosotros. Ayúdanos a entenderlo. Estamos a veces tan cargados, Señor, con conceptos mundanos, que el mundo se encarga, el diablo se encarga de sembrar en nuestra mente, que a veces nos parece que tu palabra, o nos podría parecer que tu palabra está fuera de moda, y eso no es así, es una ofensa para ti, Señor. Ayúdanos a entender que tu palabra no cambia. El hombre perece, pero tu palabra permanece para siempre. Y entonces requiere de nosotros obediencia y sumisión a lo que el Espíritu Santo dice. Y te rogamos en esta mañana que nos ayudes. Y si hay alguna cosa a corregir en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, te pedimos perdón. Y te pedimos que nos ayudes a tener hogares armoniosos en Cristo. Y que esto sea bendición para nosotros, para los que no te conocen y para la iglesia tuya también. Ahora, en este día acompáñanos y gracias por este tiempo que nos das, este día tan precioso, que lo podamos aprovechar en comunión y también participando de la alegría del pueblo de Dios. Lo rogamos con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén.